Hola, hoy vamos a meternos de lleno con un procedimiento que, bueno, a menudo vemos en series o noticias así un poco impactantes, ¿no? Pero que es clave para la medicina y la justicia. La autopsia. Puede sonar, ¿eh? Un poco fuerte, pero quedaos con este dato. Incluso hoy, con toda la tecnología que tenemos, las autopsias, bueno, históricamente han llegado a revelar errores de diagnóstico importantes en hasta 1 de cada 4 casos revisados. 1 de cada 4. Tela marinera. Sí, sí, es un dato potente, desde luego. Y fíjate, demuestra muy bien la importancia de la palabra misma, autopsia. Viene del griego antiguo, autopsia, que significa ver por uno mismo. Ver por uno mismo. Me gusta. Claro. Y es una práctica, con unas raíces muy profundas. Ya se usaba oficialmente en la antigua Roma, con Julio César nada menos, y sigue siendo crucial. Hoy, pues basándonos en información de tipo enciclopédico, vamos a analizar en detalle qué es realmente este examen post-mortem, por qué se hace, los tipos que hay, cómo es el proceso y también por qué, a pesar de lo valiosa que es, pues se usa cada vez menos en los hospitales. Ver por uno mismo. Sí, tiene fuerza esa idea. Entonces, más allá de la palabra, ¿cuál es el propósito principal? ¿Por qué se hace una autopsia hoy en día? Pues mira, los propósitos son básicamente dos, o legales o médicos. La autopsia forense, que es la que ordena un juez, pues busca respuestas para la justicia, ¿no? Quiere saber la causa exacta de la muerte, cómo ocurrió, si fue natural, accidental, un homicidio, un suicidio. Se buscan lesiones, se intenta calcular cuánto tiempo ha pasado desde que murió la persona, identificarla si no se sabe quién es y recoger pruebas, claro. Muestras para toxicología, por ejemplo. Vale. Es obligatoria si la muerte ha sido violenta o sospechosa o muy repentina, o si la persona no tenía asistencia médica. Ese tipo de casos. Entendido. Esa es la que más sale en las películas, imagino. Pero has dicho también propósitos médicos. Esas serían las autopsias clínicas. Exacto. La autopsia clínica o patológica tiene otro objetivo distinto. Se centra más en entender la enfermedad. Busca diagnosticar cosas que igual no se vieron en vida o confirmar diagnósticos que no estaban claros del todo. Es una herramienta potentísima para la investigación médica y, ojo, muy importante, para controlar la calidad de la atención sanitaria. Ah, claro. Piensa que, gracias a autopsias clínicas, se descubrieron o se entendieron mucho mejor enfermedades como la legionelosis o el síndrome alcohólico fetal. Es una forma directa de aprender, de mejorar. Ya. Si es tan útil para aprender, para mejorar la medicina, choca un poco eso que dices de que se usa cada vez menos en hospitales. ¿Es así? ¿Está disminuyendo tanto? Sí, sí, es una tendencia, digamos, preocupante. Se observa desde mediados del siglo XX en muchos países occidentales. Y ha habido críticas serias, de patólogos, de expertos en calidad. Argumentan que si dejamos de investigar a fondo por qué muere la gente, sobre todo cuando hay dudas, pues perdemos oportunidades clave para ver errores médicos o cosas que se podrían mejorar. Es un poco como si un piloto no revisara la caja negra después de un incidente, ¿sabes? Se pierde un aprendizaje que es vital. Uf, es una analogía potente, sí. Y supongo que esa pérdida de aprendizaje tiene que ver con los errores de diagnóstico que mencionabas al principio, lo de 1 de cada 4. ¿Es una cifra real o una estimación histórica? Esa cifra, la del 25%, viene de revisar estudios históricos, sí. A ver, es verdad que las técnicas de diagnóstico han mejorado mucho y la tasa actual seguramente sea menor. Algunas proyecciones en Estados Unidos la ponen entre un 8% y un 24% más o menos. Bueno, sigue siendo bastante. Sigue siendo significativa, exacto. Y hay otros datos que también dan que pensar, ¿eh? Un metaanálisis sugería que casi un tercio de los certificados de defunción podrían ser incorrectos. Espera, ¿cómo? 1/3 de los certificados de defunción. Mal. Incluso hoy. Pero ¿cómo es posible con lo que ha avanzado la medicina? Pues sí, puede parecer sorprendente, pero es que determinar la secuencia exacta de eventos que lleva a la muerte a veces es complejo. A veces la causa inmediata es clara, un fallo cardíaco, por ejemplo, pero la causa de fondo, la condición que lo provocó, que igual era una enfermedad no diagnosticada o una complicación rara, eso puede pasar desapercibido si no hay un examen post-mortem.
De hecho, fíjate, se estima que la mitad de las autopsias revelan algún hallazgo que no se sospechaba para nada antes de la muerte. ¿La mitad? Vale, eso sí que cambia la perspectiva. Y has dicho que algunos de esos hallazgos solo se ven al microscopio. Justo. Más de una quinta parte de esos hallazgos inesperados solo se pueden diagnosticar mirando el tejido al microscopio, lo que llamamos histología. Y de esos, una parte importante son mayores, o sea, muy relevantes para la causa de la muerte. Hablamos de cánceres ocultos, embolias pulmonares que no se detectaron, infecciones graves como una endocarditis o problemas abdominales serios, cosas que a veces se pasan por alto en pacientes que están muy graves. La autopsia te da esa mirada definitiva. Queda claro el valor, sí, tanto el legal como el médico. Mencionaste antes que hay distintos tipos. Aparte de la forense y la clínica, ¿cuáles más hay? Pues hay principalmente dos más. Una es la anatómica o académica, que es la que hacen los estudiantes de anatomía para aprender. Es fundamental, claro, para formar a los futuros médicos y patólogos. Lógico. Y luego está la virtual o por imagen, que es una modalidad más reciente. ¿Virtual? ¿Cómo que virtual? ¿Una autopsia sin abrir el cuerpo? ¿Correcto? Se usan tecnologías de imagen, sobre todo la tomografía computarizada, el TC, y la resonancia magnética, la RMN, para ver el interior del cuerpo. Tiene sus ventajas, ¿eh? Evitar riesgos biológicos para el personal, puede ser más aceptable para algunas familias y es útil para identificar lesiones, traumatismos o determinar la causa de muerte en muchos casos. Ya. Pero si no se abre, se pierde información. Decías antes lo importante que era la histología, ver el tejido. Esa es la gran limitación, sí, al menos hoy por hoy. La autopsia virtual no permite coger muestras de tejido para analizarlas al microscopio. Y como hemos visto, eso a veces es crucial para diagnósticos precisos o para detectar enfermedades a nivel celular. Es una herramienta complementaria, muy valiosa, pero no reemplaza del todo a la tradicional en todos los casos, sobre todo en el ámbito clínico o de investigación. Interesante ese equilibrio, ¿no? Entre la tecnología nueva y el método de siempre. Bueno, si nos metemos ya en la autopsia tradicional, ¿cómo es el proceso? Imagino que será muy metódico. Extremadamente metódico y respetuoso, eso es fundamental. Empieza con la recepción del cuerpo y un examen externo súper minucioso. Se fotografía tal como llega, se recoge cualquier cosa externa, fibras, residuos, se toman muestras de pelo, de uñas, si hace falta. Luego se le quita la ropa, se documenta cualquier herida o marca externa, se limpia, se pesa, se mide y se anota todo lo que ayude a identificarlo. Cicatrices, tatuajes, lunares. Es como una primera recopilación de pistas, digamos. Vale, eso por fuera. ¿Y para el examen interno? ¿Cómo se procede? Si se decide hacer el examen interno, pues se hace una incisión principal para poder acceder al tórax y al abdomen. La forma de la incisión puede ser en I, o curva, o vertical. Se elige para que sea fácil trabajar, pero también pensando en que luego al cerrar se note lo menos posible. Ah, claro. Se abren las cavidades con cuidado. A menudo se cortan los cartílagos de las costillas, que son más blanditos que el hueso, para poder levantar el esternón y ver bien los órganos. ¿Y se examinan ahí mismo o se sacan fuera? Normalmente se hacen las dos cosas. Primero, se observan los órganos in situ, tal como están colocados, buscando si hay algo raro a simple vista. Y luego se procede a la evisceración, que es sacar los órganos. Hay distintas técnicas, ¿eh? A veces se sacan todos juntos, lo que se llama en masse, otras veces por bloques de órganos que funcionan juntos. Lo importante es hacerlo de forma ordenada. Y una vez fuera, ¿qué se hace con ellos? ¿Se analizan uno a uno? Eso es. Cada órgano principal, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, se pesa, se mira bien por fuera y por dentro a simple vista y se toman muestras pequeñas si es necesario para mirarlas al microscopio, para la histología. Se revisan los vasos sanguíneos, se busca cualquier signo de enfermedad o de lesión, también se mira el contenido del estómago y los intestinos, que a veces da pistas sobre cuándo fue la última comida, por ejemplo. ¿Y el cerebro? Eso me imagino que irá aparte, ¿no? Sí, el cerebro se examina por separado. Se hace una incisión en el cuero cabelludo, normalmente de una oreja a la otra, por detrás de la cabeza, para que luego el pelo la tape. Se retira la parte de arriba del cráneo, la calota, usando una sierra especial. Se observa el cerebro ahí mismo, in situ, y luego se saca con muchísimo cuidado. Y a menudo, para poder estudiarlo bien después, se mete en una solución de formol durante unas semanas. ¿Formol?
Sí, formalina. Eso lo endurece y hace que conserve la forma. Así luego se puede cortar en láminas finas para verlo al detalle sin que se deshaga. Entiendo. Todo este proceso, aunque sea necesario, suena muy invasivo. ¿Cómo se gestiona luego el cuerpo para devolverlo a la familia en condiciones? La reconstitución del cuerpo es una parte fundamental y se hace con el máximo respeto, de verdad. El objetivo es que el cuerpo quede en un estado que permita a la familia hacer un velatorio si quieren. Se devuelven los órganos a las cavidades, muchas veces dentro de bolsas para que no haya fugas, se usa material de relleno si hace falta y se cosen con cuidado todas las incisiones. Además, en muchos sitios la ley obliga a devolver todos los órganos, salvo que la familia dé permiso para conservar alguno para investigar. Y bueno, después del trabajo que hacen las funerarias con el embalsamamiento, muchas veces los familiares ni notan que se ha hecho una autopsia. Es un alivio saber que se cuida tanto ese aspecto final, sí. Antes comentábamos que las autopsias clínicas van a menos. ¿Tenemos idea de cuántas se hacen en total, contando también las forenses? Pues las cifras varían una barbaridad. Por ejemplo, en Inglaterra y Gales hace unos años, más o menos, un 22% de todas las muertes acababan en una autopsia forense. Un 22%. Sí, pero en cambio las autopsias clínicas, las que se hacen con consentimiento en hospitales, eran bajísimas, menos del 1% de los adultos que morían en el hospital. Menos del 1%, es poquísimo. Poquísimo. En Alemania, la tasa general también es muy baja, menos del 5%. En cambio, en países nórdicos como Suecia o Finlandia mantienen tasas más altas, del 20 o 30%. Y en Estados Unidos, aunque también bajó, varía mucho de una zona a otra. Vaya diferencia, ¿no? Parece que hay culturas o sistemas muy distintos en esto de ver por uno mismo después de morir. Mencionaste antes el caso del ictus. ¿Cómo ayuda exactamente la autopsia a entender un accidente cerebrovascular? Ah, sí. En el caso de un ictus, el examen microscópico del tejido cerebral es increíblemente útil, sobre todo para saber cuánto tiempo pasó entre que ocurrió el problema vascular y la muerte de la persona. Es que el cerebro reacciona a la falta de oxígeno de formas muy específicas y que siguen una cronología bastante predecible. ¿Sí? ¿Puedes dar algún ejemplo de esos cambios? ¿Qué se ve? Claro. Mira, pocas horas después de un infarto cerebral, las neuronas que están afectadas empiezan a cambiar de aspecto al microscopio. Se tiñen de otra manera, se ven como rojas. Luego, en los días siguientes, empiezan a llegar células inflamatorias para limpiar la zona dañada. Primero llegan un tipo, los neutrófilos, y después otros, los macrófagos. Ajá. Las células que dan soporte al cerebro, los astrocitos, también reaccionan. Se forman vasitos sanguíneos nuevos. Y si la persona sobrevive semanas o meses, al final puede quedar una pequeña cavidad o una cicatriz en la zona. Viendo en qué fase de toda esa secuencia está el tejido, el patólogo puede estimar con bastante precisión cuándo ocurrió el ictus. Es como leer un reloj biológico en el propio tejido. Fascinante, ¿eh? Esa cronología celular post-mortem. Bueno, para ir terminando, vamos a dar un salto a la historia. Mencionaste a Julio César al principio, pero ¿cuándo empezó realmente esto de investigar la muerte desde dentro? Las raíces son milenarias. Los antiguos egipcios ya sacaban y examinaban órganos, aunque lo hacían por motivos religiosos, para la momificación, ¿sabes? Hace 5000 años. Hay indicios de autopsias para saber la causa de muerte ya en el tercer milenio antes de Cristo. Pero claro, muchas culturas antiguas no lo veían bien por sus creencias. Claro, el respeto al cuerpo. Exacto. En Grecia y Roma antigua se aceptó un poco más, aunque tampoco era algo generalizado. La autopsia César en el 44 a.C. es famosa porque dijeron cuál de las 23 puñaladas fue la mortal. Y anatomistas como Galeno tuvieron una influencia enorme. ¿Y cómo se pasó de eso a la autopsia moderna más científica? Pues hubo altibajos en la Edad Media. El gran empujón vino en el Renacimiento y luego en la Ilustración. Gente como Andreas Vesalio en el siglo XVI, que hacía disecciones públicas. Y sobre todo Giovanni Battista Morrani en el XVIII. A él se le considera el padre de la patología anatómica. Sistematizó eso de relacionar lo que se veía en la autopsia con la enfermedad que había tenido la persona en vida. Y ya en el siglo XIX, Karl von Rokitansky en Viena y Rudolf Virchow en Berlín. Ellos establecieron los protocolos y conceptos que son la base de la patología moderna. Usaron miles y miles de autopsias para entender las enfermedades. Ahí la autopsia se convirtió en una piedra angular de la medicina científica. Un viaje increíble, la verdad, desde rituales antiguos hasta la ciencia pura y dura.
Mencionaste también al principio la palabra necropsia para animales. ¿Eso se hace mucho en veterinaria? Muchísimo más que en humanos, sí. La necropsia es una herramienta de diagnóstico estándar y súper frecuente en veterinaria. Piensa en animales de granja o mascotas exóticas, animales de zoo. A veces es difícil hacerles un diagnóstico completo en vida o los síntomas son muy sutiles. La necropsia es a menudo la única forma de saber seguro de que murieron. Y eso es vital para proteger a otros animales o para entender enfermedades de esas especies. Entendido. Pues la verdad es que hemos cubierto un montón de terreno sobre este procedimiento. Sí, yo creo que hemos desgranado bien qué es una autopsia, su doble propósito crucial, el legal y el médico, los distintos tipos que hay, hemos visto el proceso, que es detallado pero también muy respetuoso, hemos repasado su larga historia y cómo, a pesar de su valor demostrado para ver por nosotros mismos la verdad de la enfermedad y la muerte, pues su uso clínico está bajando. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Si esta herramienta tan potente para aprender, para controlar la calidad médica, para descubrir lo inesperado, se usa cada vez menos en los hospitales, ¿qué estamos perdiendo a largo plazo? ¿Confiamos quizá demasiado en la tecnología de imagen, en las resonancias y los TCs, olvidando que a veces la verdad última está en el propio tejido? O pensando en el futuro, ¿podrá la autopsia virtual llegar a capturar toda esa información que hoy solo da el examen directo? ¿O siempre habrá un hueco insustituible para ese ver por uno mismo original? Es algo para darle una vuelta, ¿verdad?